yo lo que encuentro un poco en la lectura general del gobierno de Evo Morales, ya de 14 años exactamente, de que duró todo su periodo de mandato, primero es que no era un gobierno muy amigo de la democracia participativa y directa, era un gobierno sin duda mucho más afín o mucho más inclinado a fortalecer una democracia participativa y directa. De hecho, cuando se aprueba la Constitución del 2009, Bolivia adopta un modelo que no es muy típico, digamos, en el mundo, que es democracia intercultural, que eso significa tener democracia representativa, el voto, democracia participativa y directa, los referéndums, las asambleas, los cabildos, es decir, darle rango constitucional a eso, a los cabildos sobre todo, por ejemplo, que se hacen en la calle. Y tercero, una democracia comunitaria que tenía que ver con el respeto a la forma de elección de las autoridades que hay en los pueblos indígenas. Entonces, estas tres formas de democracia juntas hacen la democracia intercultural. Y Evo Morales no era muy afecto a fortalecer la democracia liberal representativa, es decir, los partidos políticos, quiero decir, ¿no? Entonces, con ese matiz, creo que la diferencia o la particularidad, perdón, en el gobierno, en el tiempo de gestión de Evo Morales, se da en dos perspectivas. Una perspectiva primero más económica, que tiene que ver con el hecho de que nada más entrar al gobierno en 2006 hasta el 2010, 2011, Evo Morales se encarga de trabajar los hidrocarburos, del tema del gas, por ejemplo, con el tema de la redistribución de los ingresos, es decir, una agenda que tenía que ver con cómo asientas las bases económicas del país, luego de años de neoliberalismo económico. Y luego de eso, luego del 2011 en adelante, hay una agenda que es una agenda más social, que tiene que ver fundamentalmente con cómo aplicas ahora la redistribución de los recursos en favor de sectores más desprotegidos. Mujeres embarazadas, niños, ancianos, gente del campo, ¿no? Entonces ahí lo que hace Evo Morales es implementar una serie de bonos de ayuda social a esa gente. Y también al mismo tiempo, claro, hace una gira por todo el país constante en la que va entregando casi como si él mismo fuera un alcalde, obras en los ayuntamientos. Entonces, yo veo esas dos agendas. Una tercera, que es la que propicia más bien su caída, que tiene que ver con una agenda política que a mi juicio es bastante equivocada porque ha estado centrada en la insistencia de su candidatura, ¿no? En la insistencia de seguir siendo el candidato principal del movimiento al socialismo y no generar una suerte de recambio dentro de en la primera línea de la política, si quieres. Entonces, esa agenda política es la que, a mi juicio, es la que le genera esa responsabilidad más grande y es por la que se le puede acusar, digamos, a Evo Morales de no ser democrático. Puede haber ciertamente digamos, una crítica por ahí. Si tú ves toda la perspectiva de lo de atrás, te vas a encontrar que hay gente, hay muchísima gente que ha generado una movilidad social importante hacia la clase media y se ha consolidado. No es que ha retrocedido de manera automática, sino se ha consolidado por lo menos en la clase media y pues ha roto techos de cristal generacionalmente bien marcados en este país, ¿no? Hay como dos capítulos en la historia por los cuales estamos hoy día partidos en este país. Un primer capítulo tiene que ver con quienes dicen que toda la debacle y la crisis política se debe a que Evo Morales no supo respetar el referéndum del 2016, en el que él quería habilitarse nuevamente como candidato para el 2019, ¿no? Ahí comienza todo ese capítulo de quienes sostienen que el hecho de que Evo Morales haya renunciado el 10 de noviembre del año 2009 pues se justifica. Se justifica porque había una corriente de protesta social muy fuerte en contra de Evo Morales ahí, ¿no? Es decir, ese es un capítulo que lo defienden los antimasistas, que yo lo denomino así. Hay otro capítulo de la historia que es desde el día 10 de noviembre del 2019, en el cual Evo Morales renuncia, hacia adelante el gobierno de la señora Yanine Áñez, incluido ahí, y que tiene que ver con que eso es un golpe de Estado, ¿no? Todo el evento que
propicia el estallido social y la renuncia de Evo Morales tiene que ver con un golpe de Estado. Y eso es el masismo, es decir, el partido de Evo Morales es el que sostiene que hubo eso. Entonces estamos divididos en esos dos capítulos. Ninguno de los dos bandos, ni el masismo ni el antimasismo, reconocen corresponsabilidades en ninguno de estos dos capítulos. Es decir, no reconocen, por un lado, el hecho de que efectivamente el movimiento al socialismo en el primer capítulo se ha equivocado porque aquello que los bolivianos lo tenemos ya casi entronizado en nuestro propio ADN democrático, que es los problemas y las disputas políticas más importantes las resolvemos mediante el voto. Y eso, la pregunta sobre si Evo Morales tenía que seguir siendo candidato, la hemos resuelto mediante el voto. Le gusta o no le gusta al MAS. Mayoritariamente la gente votó porque no se lo volviera a habilitar. Y entonces ahí ellos no hicieron caso de eso y optaron por la vía legal, por la vía de los tribunales, ¿no? Y eso obviamente generó un hueco muy grande de discusión política. Pero eso el movimiento al socialismo no lo reconoce, es decir, no reconoce esa parte de corresponsabilidad, ¿no? Y del otro lado, lo mismo, es decir, los eventos últimos que propiciaron la salida de Evo Morales, la renuncia y su salida del país, tuvo que ver no solamente con un sector que reclamaba, digamos, por que se respete la democracia representativa, no solamente por eso, sino que también habían sectores más duros de la extrema derecha, pues que estaban en la labor de hacer estallar absolutamente todo, ¿no? De incluso, y eso está, y es público eso, una declaración del señor Luis Fernando Camacho, el actual gobernador de la región de Santa Cruz, en la que él dice que él quiere un gobierno civil militar. Eso en nuestra constitución, por lo menos, eso no es viable. Y si eso ya lo llevamos ya no al plano legal, sino al plano político de la discusión, eso suena a un golpe, ¿no? Eso suena, a lo más parecido es como si fuera, digamos, un golpe de Estado, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo que reclamaba la conducta del MAS y que no estaba de acuerdo con Evo Morales, pues también había un sector, digamos, muy duro e intransigente y radical. Pero eso el antimasismo no lo reconoce tampoco. Entonces, yo creo que estamos hoy día muy mezclados en ese tema, que tiene que ver por eso otra vez con que probablemente el eje, digamos, de corresponsabilidad más grande está sin duda en Evo Morales y en el movimiento al socialismo, por haber insistido además o aparte de que la gente ya le dijo a él mediante el voto que no fuera candidato. Yo diría ni lo uno ni lo otro, sino más bien que esto se puede explicar de la siguiente forma. Todos los países tenemos ciclos políticos que vivimos, ¿no? Todos vivimos ciclos políticos. Nosotros hemos inaugurado como país un ciclo político que inicia el año 2006. Y ese ciclo político, que es grande, es decir, normalmente en Bolivia los ciclos políticos suelen durar entre 20 y 25 años, ese es el promedio, ¿no? Pues se inicia el 2006 y el ciclo político que lo inaugura Evo Morales y el movimiento al socialismo en ese momento se está cerrando, se está terminando por cerrar y se lo va a cerrar hacia el 2025. Ahora, los ciclos políticos no se cierran de la noche a la mañana. Para que haya un cierre de un ciclo político tiene que haber algo que los politólogos manejamos como una palabra aburrida, pero que sirve de mucho aquí, que son las transiciones, ¿no? Las transiciones políticas. Entonces, lo que está pasando hoy día en Bolivia es que estamos viviendo una transición política, un gobierno de transición política que va a cerrar un ciclo político más grande, ¿no? Es decir, en realidad para mí Luis Arce es la representación del cierre de un ciclo político que comienza el 2006. No es que él sigue o va a seguir, en todo caso, digamos, a pie de la letra lo que dijo Evo Morales o lo que hizo Evo Morales, o va a representar un paradigma distinto, digamos, dentro de su partido. Simple y llanamente lo que está haciendo es cerrar un ciclo político y hacia el 2025 recién ya veremos algunas señales de cómo se va a inaugurar o en qué dirección irá pues, el siguiente ciclo político en este país. Ahora mismo el gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca, a mi juicio, se presenta como un gobierno muy pragmático, ¿no?
ideológicamente más inclinado hacia una izquierda, sí, pero con el matiz o con el añadido de que esta corriente de izquierda que hay hoy día en la región no es la misma que tenía la fuerza cuando estaba Chávez, Lula, Correa, por ejemplo, o el mismo Evo Morales. No es eso. Es una izquierda mucho más atenuada, y luego, por tanto, es capaz de tener aliados como Rusia, China, Estados Unidos también, por ejemplo, es decir, algo que no había pasado con Evo Morales en sus 14 años de gobierno, hoy día lo está pasando, es decir, Estados Unidos se está llevando un poco mejor con este gobierno que cuando lo hacía con Evo Morales. Entonces, hay una relación muy pragmática en ese sentido, muy pragmática, y también hay una bajada de tono muy importante, porque Luis Arce y David Choquehuanca no se están peleando, por ejemplo, con Bolsonaro, y viceversa. Es decir, tenemos un antagónico, digamos, ideológico aquí al lado nuestro, que está, digamos, expresado en Bolsonaro, y él no alude en absoluto a lo que está pasando en Bolivia, no se pelea. Antes con Evo Morales sí había un par de declaraciones, ahora ya no hay nada, y Bolivia tampoco ni se refiere, digamos, a lo que pasa en el Brasil. Entonces, creo que esto ha cambiado mucho por eso, y veo una relación mucho más pragmática y mucho más en ese ámbito en el que hay, digamos, una multipolaridad, no hay, digamos, un solo polo aquí que domine hegemónicamente la geopolítica. Ahora mismo yo no identifico, no puedo encontrar, digamos, ninguna amenaza así importante desde fuera, porque eh, realmente si uno se fija en contextos anteriores, habían países, digamos, Estados Unidos, que normalmente intentaba influir mucho en la política boliviana y generaba condicionamientos muy marcados para que se hicieran ciertas cosas en este país. Hoy día no lo hace. La Unión Europea menos, es un aliado más en todo caso del gobierno boliviano hoy día, la Unión Europea, eh, con la implementación de ciertas políticas y tal, especialmente, digamos, un tema bien sensible como es el tema de la coca y el narcotráfico. Pues la Unión Europea no es que está con el látigo detrás de eso, ¿no? No, sino más bien genera, digamos, escenarios de concertación y de diálogo sobre eso, ¿no? Y luego, en general, los países vecinos, pues creo que en realidad hay una mezcla ahí muy interesante de relaciones pragmáticas con todos, y todos los países ya tienen líos importantes adentro como para estarse preocupando demasiado por lo que pasa afuera, ¿no? Es decir, Chile, su constituyente, el Perú, con esa nebulosa sobre quién va a ser, digamos, el presidente, el Ecuador con el intentar reorganizarse, y en términos económicos siempre hay una amenaza ahí importante porque es nuevo ese presidente. El Brasil, porque ahí ya Bolsonaro está enfrentando una oposición muy dura, digamos, cada vez más dura en todo caso. La Argentina, que es más un aliado que un enemigo en todo caso, pero igual tiene sus propios dilemas económicos importantes. Entonces, como te digo, yo no veo sinceramente hoy una suerte de amenaza importante, una guerra fría, un foco de desestabilización en la región fuerte, digamos. No está pasando eso por lo menos ahora. No un cambio, sino matices. Yo creo que hay varios matices ahí. Y como decía hace rato, un matiz importante es el acercamiento un poco más amistoso con el gobierno norteamericano, ¿no? Con el asunto este de las vacunas, con el asunto de procesamiento judicial a exautoridades que están en Estados Unidos, que son exautoridades del gobierno de la señora Áñez, por ejemplo. No, creo que hay acercamientos políticos interesantes ahí, más pragmáticos en todo caso. Y si uno se fija, por ejemplo, Luis Arce no está constantemente aludiendo en su mensaje al apoyo hacia Venezuela o hacia Nicaragua. Es decir, no. Se le puede acusar a Bolivia de que en la OEA no votó, digamos, a favor de condenar las acciones que está haciendo Daniel Ortega, sí, y él no ha tenido una declaración favorable sobre Daniel Ortega, ni tampoco condenatoria sobre o apoyando a Venezuela, como lo hacía Evo Morales. Evo Morales sí, digamos, era
un aliado declarado, digamos, y además militante de Maduro y de Venezuela. Entonces, eh, hay matices, pero tampoco creo que sea un cambio, un giro, digamos, importante en las relaciones diplomáticas.